con lo que serían las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales son aquellas donde la incógnita está en el exponente. Como se fijan, mira estos ejemplos, aquí dice 5 a la x igual a 125. 3 exponente 2x más 2 es igual a 9x más 1. Vemos que hay una igualdad y en ambos miembros, o sea, en alguno de los miembros hay una incógnita y la incógnita se encuentra en el exponente. Hay algunos axiomas fundamentales de las ecuaciones que debemos saber y una de ellas dice que si con cantidades iguales se verifican operaciones iguales, los resultados son iguales. Entonces de esta regla deriva otros axiomas. El primero nos dice que si a los miembros de una ecuación se suma o se resta una cantidad positiva o negativa, la igualdad subsiste. Es decir, si yo tengo una igualdad que es una ecuación, ¿verdad? Si yo a cada miembro le sumo o le resto el mismo número, entonces la igualdad siempre va a subsistir, es decir, que no cambia. Siempre que a los dos miembros le haga la misma operación. Lo mismo cuando yo aplico una multiplicación y una división. Si yo aplico eso a ambos miembros, la igualdad no se altera. Y el axioma de la transposición de términos nos dice que nosotros podemos cambiar los términos de miembros, podemos pasar de un miembro a otro, pero siempre que hagamos eso, tiene que pasar ese término al otro miembro con un signo cambiado. Bueno, vamos a ver nuestro primer ejemplo de ecuación exponencial y tenemos este primer ejercicio que nos dice que tenemos que determinar, ¿verdad?, el valor de x y nos da 2 a la x igual a 8. Primeramente lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos descomponer 8 en sus factores primos. 8 dividido 2 es 4. 4 dividido entre 2 y es 2. 2 y es 1. Entonces yo tengo que 8 sería igual a 2 al cubo. Me queda 2 al cubo, ¿verdad? Porque acá hay 1, 2, 3. 2 al cubo es 8. Entonces yo digo que 2 a la x es igual a 2 al cubo. Si esta potencia es igual a esta y su base es igual, necesariamente sus exponentes son iguales, ¿verdad? Entonces x es igual a 3. Este sería el primer método, digamos. Primer método. El segundo método, el método 2, digamos, sería que yo aplique logaritmo a ambos miembros. Si yo aplico la misma operación a ambos miembros, la igualdad no se altera. Entonces yo aplico logaritmo aquí y aplico logaritmo aquí, ¿verdad? Entonces, por la propiedad del logaritmo, esta x puede pasar aquí multiplicando. Me quedaría acá logaritmo de 2 es igual a logaritmo de 8. X es igual a logaritmo de 8 dividido logaritmo de 2. Este sería un segundo método, ¿no? Con cualquiera de ellos vamos a llegar al mismo resultado. Y uno tercero sería recordar las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Yo tengo que el logaritmo de un número en base b con el argumento a es igual al número c, y esto significa que la base b yo tengo que elevar a c para que me dé a. Yo ahora tengo 2 a la x igual a 8. ¿Okay? Quiere decir que logaritmo en base b, la base de 2 de 8
de 8. Me dice que el logaritmo base 8 es igual a, o sea que ahora sería x. Okay, son tres caminos distintos que nos llevan al mismo resultado. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una fracción que está elevado a un exponente. Entonces tenemos que buscar este número, expresar en la misma base. Como que yo tengo un 4 de base elevado a un exponente x, porque recordemos que si yo tengo un número, una fracción xy elevado a un exponente a, esto equivale a tener x a la a dividido y a la a. Entonces esto sería lo que la expresión que yo tengo aquí sería igual a tener 4 a la x sobre 7 a la x, ¿no? Entonces yo tengo que buscar expresar este número en base 4 y este número en base 7. Bueno, el primer método ya conocemos, que es el de descomponer todo estos números en sus factores primos. Y si descompongo 256, es divisible entre 2. 256 dividido 2 es 128. Si divido entre 2 nuevamente me va a dar 64. Si divido entre 2 me va a dar 32. Si divido entre 2 me va a dar 16. Si divido entre 2 me va a dar 8. Si divido entre 2, 4. Dividido 2, 2. Dividido 2, 1. Yo quiero expresar en base 4, ¿verdad? O sea que yo tengo 4, 4, 4, 4. Tengo 1, 2, 3, 4 veces 4. Entonces 4 a la cuarta. Entonces yo 256 puedo expresar como 4 a la cuarta. 4 a la cuarta. Dividido. Ahora el número 2401 quiero expresar en base 7. Divido esto entre 7, me quedaría 343. Divido entre 7, me va a quedar 49. Vuelvo a dividir entre 7, me va a quedar 7. 7 dividido entre 7 es 1. Entonces yo puedo expresar esto como 7 a la 1, 2, 3, 4. 7 a la cuarta. ¿Ok? 7 a la cuarta. Entonces me quedo 4 a la cuarta. Cuatro sobre 7 a la x es igual a 4 sobre 7 a la cuarta. Como esta base es igual a esta y las potencias son iguales, quiere decir que x, o sea que sus exponentes serían iguales. Así que x es igual a 4. Entonces este es el primer método, haciendo descomposición de los números en sus factores primos para poder expresar como una potencia. El método 2 sería aplicando logaritmo. Y habíamos dicho que si nosotros a una ecuación le aplicamos la misma operación a ambos miembros, la igualdad no se altera. Entonces, si yo aplico el logaritmo a 4 sobre 7 a la x, y también aplico el logaritmo al otro miembro, esta igualdad no se va a alterar. Este exponente por la propiedad del logaritmo puede pasar al frente multiplicando, entonces voy a bajar mi exponente x aquí,
Voy a multiplicar y me voy a quedar aquí logaritmo de 4 sobre 7 . Ahora esta x yo quiero despejar, pero tiene acá un logaritmo que le está multiplicando. Para despejar este número que le está multiplicando voy a pasar al otro miembro y va a pasar dividiendo. Entonces voy a tener aquí que x es igual a logaritmo de 256 dividido 2401. Otra vez todo esto dividido logaritmo de 4 sobre 7. ¿Ok? Entonces tengo estos dos caminos para llegar a ese. Tengo el siguiente ejercicio que es parecido al anterior. Nuevamente tenemos 2 a la x igual a una fracción. Vamos a recordar. El primer método era el de descomponer en los factores primos, que hace rato ya descompusimos 256 en sus factores primos y nos había salido que era 2 a la octava. Y nosotros sabemos que por la propiedad de los exponentes, yo si tengo un número 1 x a la n, yo esto lo puedo expresar como x a la menos n, ¿no? Entonces aplico esa propiedad y me quedaría lo siguiente. 2 a la x es igual a 2 a la menos 8. Entonces x va a ser igual a menos 8. Ese sería el primer método, ¿no? Y el segundo método, el que ya conocemos, de aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces me quedaría logaritmo de 2 a la x es igual a logaritmo de 1 sobre 256. Esta x va multiplicando, me queda logaritmo de 2 aquí. En el otro miembro me queda logaritmo de 1 dividido 256. Esta x la quiero dejar solita, entonces este número que le multiplica va a pasar dividiendo. Entonces me quedaría logaritmo de 1 sobre 256 dividido el logaritmo de 2. Entonces tengo dos caminos para llegar al mismo resultado. Aquí me queda menos 8. Tenemos otro ejercicio y aquí tenemos una raíz cuarta de 8. Vamos a expresar este 8 en base 2. El primer método ya sabemos cuál es. Descomponer 8 en sus factores primos. El primer método. 8 dividido 2, 4. 4 dividido 2, 2. 2 dividido 2, 1. Entonces es 8 a 8 es igual a 2 a la 1, 2, 3. 2 al cubo. Entonces me queda 2 a la x es igual a raíz cuarta de 2 al cubo.
con la propiedad de los exponentes, yo sé que si yo tengo raíz enésima de un número a la c voy a poner yo, esto equivale a tener el número a elevado al exponente c dividido el número n. Esa era la propiedad de los exponentes. Entonces, yo tengo que 2 a la x sería igual a 2 tercios dividido el subíndice de la raíz. Entonces me queda a la 3 cuartos. Si las potencias son iguales y las bases son iguales, quiere decir que mis exponentes son iguales. X es igual a 3 cuartos. Este es el primer método. Y el segundo método es el que ya conocemos, que es aplicar el logaritmo a ambos miembros. Entonces tendría logaritmo de 2 a la x igual a logaritmo de, voy a poner raíz cuarta de 8. Así mismo voy a escribir, no me voy a complicar. Aquí voy a pasar esta x multiplicando por la propiedad del logaritmo de un exponente. Aquí me queda logaritmo de 2 es igual al logaritmo de la raíz cuarta de 8. Este tengo que pasar al otro miembro, como aquí le multiplica la x para despejar a la x, voy a pasar al otro miembro dividiendo y me va a quedar logaritmo de raíz cuarta de 8 dividido el logaritmo de 1. Entonces x es igual a 3 cuartos. Aquí tenemos otro ejemplo, nuestro ejemplo número 5 nos da 5 elevado a la 3x menos 2, 25 a la x. Voy a tratar de que ambos miembros tengan siempre la misma base. Aquí está esto en base 5, entonces este 25 voy a tratar de expresar en base 5. Primer método, el que ya conocemos, voy a descomponer 25 en sus factores primos. 25 dividido 5 es 5, 5 dividido 5 es 1, entonces 25 es 5 al cuadrado. Entonces, aquí tengo 5 a la 3x menos 2 es igual a 5 al cuadrado, otra vez elevado a la x. Y por la propiedad de los exponentes, yo que sé que si yo tengo un número a que está elevado a la b y otra vez esta potencia está elevado a un número c, esto equivale a tener a elevado a b por c. Entonces aquí yo este 5x al cuadrado dividido a la x puedo expresar de la siguiente forma. 3x menos 2 es igual a la 5 elevado a la 2x. Ya tengo mis bases iguales, mis potencias son iguales, quiere decir que necesariamente los exponentes son iguales. Entonces 3x menos 2 es igual a 2x. Este 2 voy a pasarlo al otro miembro y este 2x voy a traerlo a este miembro para dejar las x de un miembro y el número independiente en el otro miembro. Entonces aquí va a quedar 3x menos 2x y del otro lado, al otro miembro pasa 2 positivos. 3x menos 2x es igual a x igual a 2. Aquí tengo otro ejemplo. Bueno,
tengo 2x y otra vez 2x elevado a otra potencia que es x menos 1. Esto es igual a 64. Voy a tratar de expresar 64 en base 2. Entonces tendría lo siguiente. Si yo hago el primer método, que es el de descomponer 64 en sus factores primos, tendría 2 dividido 64 dividido 2 me da 32. 32 dividido 2 me da 16. 16 dividido 2 me da 8. 8 dividido 2 me da 4. 4 dividido 2 me da 2. 2 dividido 2 me da 1. Entonces 64 es igual a 2 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a la sexta. Esta es una forma. Si no quiero descomponer esos factores primos, puedo recordar la propiedad de los logaritmos. Logaritmo en base de un número es igual a logaritmo en base de un número a es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la base de mi logaritmo, si yo elevo a un número c, me va a dar a. ¿Ok? Entonces yo ahora quiero expresar este número en base 2. Quiero saber cuál va a ser su exponente. Entonces yo sé que yo quiero expresar en base 2 el número 64 y quiero determinar a qué exponente yo tengo que elevar. ¿Okay? Entonces ahí yo ya sé que yo la base 2 tengo que elevar a 6 para que me dé 64. Esta es otra forma de determinar entonces cómo expresar 64 en base 2. Bueno, entonces yo tengo aquí 2x elevado a la x menos 1 y esto es igual a 2 a la sexta. Por la propiedad de los exponentes que habíamos visto recientemente, yo sé que esto yo lo puedo expresar como 2x por x menos 1, ¿verdad? 2 a la sexta. Ok, las bases son iguales, las potencias son iguales necesariamente, mis exponentes son iguales. Entonces yo tengo que x por x menos 1 es igual a 6. Aplico distributiva, entonces aquí x por x me va a quedar x cuadrado. X por menos 1 me va a quedar menos x. Este 6 paso a este miembro, entonces acá me va a quedar 0. Y esta es una ecuación, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c igual a 0, que se podría resolver haciendo x, abro paréntesis, el primer signo es negativo, es igual a este, la raíz de x cuadrado es x. Pongo la raíz menos la segunda, el segundo binomio tiene signo menos por menos más. Un número que, o sea, dos números en realidad que al multiplicar me dan 6, pero que restado, porque aquí tengo menos y más, me den 1. Entonces yo tengo 3 por 2 me da 6. 3 menos 3 más 2 me da menos 1. ¿Ok? Entonces esto sería igual a 0. Si acá yo tengo un producto que me da 0, quiere decir que uno de los números son 0. O este vale 0 o este vale 0. Entonces tengo dos posibles respuestas. Que x menos 3 sea igual a 0 y en ese caso x es igual a 3. O que x más 2 sea 0. En este caso x vale menos 2. ¿Ok?
Entonces tengo en esta ecuación me salieron dos posibles respuestas. Si es que en este caso es bastante sencillo, ¿verdad? Encontrar los dos números que al multiplicar me den 6 y que sumados algebraicamente me den -1, ¿verdad? En el caso de que me dé un número más complicado, puedo aplicar la ecuación cuadrática, la que vimos ayer. Menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac dividido 2a. Entonces voy a identificar en mi ecuación, en este caso, por ejemplo, b es el que acompaña a x, sería menos 1, a es igual a 1 y c es el término independiente. Y reemplazo en esta ecuación, cuando no sea tan sencillo resolverlo de esta forma, ya que es el mismo tipo de ecuación. Esto se puede resolver con un trinomio de la forma o con la fórmula de la ecuación cuadrática. Tenemos nuestro siguiente ejemplo y nos da, dice raíz cúbica de 3 elevado a las 2x más 1 es igual a 27. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre este miembro tenemos que tratar de expresar en la misma base, es decir, en base 3. Es decir, que yo 27 voy a expresar en base 3. Puedo hacer el primer método, descomponer los factores primos. 27 dividido 3 es 9. 9 dividido 3 me da 3. 3 dividido 3 es 1. Y entonces esto me da 3 al 1. 27 es igual a 3 al 1. Y el otro método que era aplicando el logaritmo. Yo sé que el logaritmo en base b de un número a es igual a c. Lo cual quiere decir que yo mi base tengo que elevar a una potencia c y voy a obtener el número a. Ahora yo sé a qué base yo quiero expresar ahora 27. Quiero expresar como un número en base 3. Quiero que mi base sea 3. El número 27 y lo que quiero saber es a qué exponente yo tengo que elevar esta base 3 para que me dé 27. Entonces 27 es 3 al cubo. Entonces voy a reescribir esta ecuación. Raíz de 3 elevada a la 2x más 1 es igual a 3 al cubo. ¿Ok? Por la propiedad de los exponentes que habíamos visto, este subíndice puede pasar a dividir a este exponente de aquí. Entonces 3 es igual a 2 a la x más 1 dividido 3. Y esto es igual a 3 al cubo. Las potencias son iguales, las bases son iguales. Quiere decir que necesariamente sus exponentes son iguales. Entonces yo tengo acá 2x más 1 dividido 3. Esto equivale a 3. Paso este 3 al otro miembro y va a pasar multiplicando porque acá está dividiendo. Entonces me va a quedar 2x más 1 es igual a 9. 3 por 3, 9. ¿Ok? Entonces, este 1 paso al otro miembro, va a pasar restando y aquí me va a quedar 2x. 9 menos 1 es 8. Este 2 que está multiplicando la x lo paso dividiendo. 8 dividido 2 me queda 4. Y finalmente me queda que x vale 4. Aquí tengo otro ejemplo que me dice 6 elevado a la x menos 5 es igual a 1. Bueno, aquí en el otro miembro me da un número 0. Lo que voy a hacer es pasar ese 1 al otro miembro. Entonces me quedaría lo siguiente.
6 a la x menos 5. Entonces, si acá me da un número 1, yo sé que cualquier número que yo eleve a la potencia 0 me da 1. Entonces, si yo quiero expresar este miembro de aquí en base 6, que me dé 1, debo elevar el número 6 al número 0. Es decir, que aquí yo tengo 6 a la x menos 5 igual a 6 elevado a la 0. Potencias iguales, bases iguales, quiere decir que sus exponentes también son iguales. X menos 5 igual a 0 y x es igual a 5. Ejemplo 9 nos dice 2 por 7 elevado a la x menos 8 es igual a 98. Este 2 que está en este miembro voy a despejar. Voy a pasar al otro miembro. Me va a quedar 7 a la x menos 3. 98 dividido 2 me va a quedar 49. Entonces yo 49 voy a expresar en base 7. Y yo sé que 49 dividido 7 es 7. 7 dividido 7 es 1. Entonces 49 es 7 al cuadrado. O puedo aplicar la propiedad de los logaritmos, que el logaritmo base de un número a es c, que quiere decir que yo en mi base b tengo que elevar a c para obtener a. Yo ahora no sé mi exponente, yo sé que quiero expresar en una base 7 en este caso, y que tengo el número 49. Entonces yo quiero expresar en base 7 el número 49, meto esto en la calculadora y me va a salir qué exponente tengo que tener. Entonces 49 es igual a 7 al cuadrado. Y voy a expresar aquí eso. 7 elevado a la x menos 3 es igual a 7 al cuadrado. Entonces x menos 3 es igual a 2. Este 3 voy a pasar al otro miembro para despejar x. Como está restando va a pasar sumando. Me va a quedar 2 más 3, 5. X igual a 5. Aquí tenemos el siguiente ejemplo y nos da 3 elevado a la 2x menos 10 por 3 a la x más 9. Si nos fijamos aquí, yo este número 3 a la x por la propiedad de los exponentes, yo puedo expresar 3 a la 2x a las 2x, yo puedo expresar como 3 a la x elevado al cuadrado, ¿verdad? Si yo hago eso, voy a escribir esto aquí, 3 a la x elevado al cuadrado menos 10 por 3 a la x más 9 es igual a 0. Aquí me queda una ecuación de la forma x cuadrado más bx más c igual a 0. Para poder visualizar mejor eso, yo a 3x le voy a llamar y. Voy a reemplazar. Entonces, si yo reemplazo, me va a quedar aquí y cuadrado menos 10y, 10 por y, más 9, igual a 0. Entonces, esto yo puedo resolverlo con y menos por y menos por más menos. Un número o dos números que al multiplicar me den 9 y que restados sumados algebraicamente me den menos 10. Entonces,
9 y 1, 9 por 1 me da positivo, menos 9 por menos 1, positivo 9, menos 9 menos 1 me da menos 10, y esto es igual a 0. Si esta multiplicación me da 0, quiere decir que este número es 0 o que este número es 0. Nuevamente tengo dos posibles respuestas, que i menos 9 sea 0 o que i menos 1 valga 0. En el primer caso me va a salir que i es igual a 9 y que i es igual a 1. Pero ¿quién es i? I en realidad es 3 a la x. Yo reemplacé nomás para que se visualice mejor que aquí nos queda un trinomio de esta forma. Entonces quiere decir que 3 a la x puede llegar a tener dos valores. 3 a la x puede ser igual a 9 y 3 a la x puede llegar a ser 1. En este primer caso, 9 es igual a 3 al cuadrado. Y en este primer caso, para que 3 elevado a un número me dé 1, quiere decir que está elevado a 0. 3 a la 0 me da 1. Entonces tengo dos posibles respuestas. En el primer caso, que x sea igual a 2. Y en este segundo caso, que x sea igual a 0. O sea, estas son mis dos posibles respuestas, que x valga 2 o que x valga 0. De una ecuación y me da lo siguiente. 5 elevado a la x más 1 más 5 elevado a la x menos 1 es igual a 130. Por la propiedad de los exponentes, si yo recuerdo, ¿verdad? Voy a tener que si yo tengo un número a elevado a una potencia x, digamos, multiplicado por un número de la misma base que es a, por elevado a una potencia y, yo podría expresar esto como a la x más y, que son las mismas bases. Aquí tengo ese mismo caso, ¿verdad? Tengo 5 elevado a la x más 1 y 5 elevado a la x menos 1. Entonces yo esto puedo expresar por esta propiedad de los exponentes de la siguiente forma. Este primer número yo lo puedo expresar como 5 por x por 5 a la 1. Y este segundo número yo lo puedo expresar como 5 por x y 5 por 5 a la menos 1, ¿verdad? Y esto es igual a 130. Aquí yo puedo sacar factor 5x, 5 a la x, perdón. Entonces 5 elevado a la x, saco factor común. Entonces aquí me queda 5 elevado a la 1 más 5 elevado a la menos 1000. Y esto me da 130. Entonces 5 a la x, voy a pasar este número que le está dividiendo, que le está multiplicando, perdón, dividiendo al otro miembro. 130 dividido 5 a la 1 más 5 a la menos 1. Entonces 5 a la x es igual a 25. Y 25 es igual a 5 al cuadrado. Por lo que x va a valer 2. Que si las potencias son iguales y sus bases son iguales, quiere decir que sus exponentes también son iguales. Finalmente me queda x igual a 2. Ahora vamos a ver lo que serían las ecuaciones logarítmicas. Como su nombre, ¿verdad?, lo dice, ecuaciones logarítmicas son ecuaciones que nosotros para poder resolverlos tenemos que aplicar propiedades de los logaritmos.
Y lo que tenemos que intentar siempre es expresar ambos miembros de nuestra ecuación en, en base a un logaritmo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro primer ejemplo que nos dice el logaritmo en base 2 de x a la menos 3 es igual a 3. Tenemos que buscar expresar el número 3 en un logaritmo de la misma base que el otro miembro, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar expresar 3 como un logaritmo en base 2. Entonces yo recordando eso, esta propiedad, yo sabía que el logaritmo de base b de un número a es igual a c, donde b elevado al número c me daba el argumento a. ¿Qué yo debo hacer? Yo ahora sé que yo quiero expresar en base 2. Yo quiero que mi base sea 2. Yo el argumento no sé cuál es el argumento. Solo sé que yo quiero que este logaritmo me dé como resultado 3 para que yo pueda expresar esto acá por su igual. Solo que en función de un logaritmo. Esto es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que esta base 2 yo tengo que elevar a 3 para obtener mi argumento a. Y 2 al cubo es igual a 8. Entonces yo este número 3 lo puedo expresar como logaritmo en base 2 de 8. Yo lo puedo expresar de esta forma. Entonces en vez de escribir 3 voy a escribir logaritmo en base 2, la misma base que el primer miembro, logaritmo en base 2 de 8. Entonces aquí yo tengo logaritmo en base 2 de x menos 3 es igual a logaritmo en base 2 del número 8. ¿Ok? Si los logaritmos son iguales, tienen la misma base, quiere decir que los argumentos van a ser iguales. Entonces, x menos 3 es igual a 8. Este 3 que está restando lo paso al otro miembro y va a pasar sumando. Me va a quedar que x es igual a 11. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Y nos dice, logaritmo de x cuadrado menos 9x más 18 es igual a 1. Nuevamente, yo siempre tengo que buscar que ambos miembros de mi ecuación logarítmica estén expresados en un logaritmo de la misma base. En este caso solamente me dice log y me indica la base, lo cual significa que su base es 10. Cuando la base no está indicada es porque la base es 10. Y recordando la propiedad de los logaritmos, yo tendría que el logaritmo en base b de un número a es igual a c. Yo quiero expresar ahora un número en base 10. Yo no sé ese número cuál va a ser, pero yo quiero que me dé como resultado 1. Por la propiedad de los logaritmos, yo sé que la base, en este caso va a ser 10, tengo que elevar al resultado c, en este caso 1 me debe dar el argumento. Entonces el argumento de 10 a la 1, a es igual a 10. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay algo que siempre se va a cumplir, que si mi base es igual a mi argumento, el resultado va a ser 1. Cuando mi base y mi argumento valen lo mismo, el resultado es 1. Ahora yo quiero expresar este logaritmo en base 10. Entonces quiere decir que yo tengo aquí logaritmo de x cuadrado menos 9x más 18. Para que mi logaritmo valga 1 quiere decir que mi argumento es igual a mi base. Mi base es 10, quiere decir que mi argumento también es 10. Logaritmos iguales, bases iguales, quiere decir que los argumentos son iguales. Entonces tengo x cuadrado menos 9x
más 18 es igual a 10. Voy a pasar este 10 a este miembro y va a pasar restando, cambiar de miembro. Entonces me quedaría x cuadrado menos 9x, 18 menos 10 que va a pasar restando, me va a quedar más 8. Y esto es igual a 6. Abro paréntesis, raíz de x cuadrado x. Primer signo negativo. El segundo signo sería menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 8 y que sumado algebraicamente me dé menos 9. Entonces yo tengo 8 por menos 8 por menos 1, positivo 8. Menos 8 más menos 9, menos 9. Es igual a 0. Entonces hay dos posibilidades. Que este primer número sea 0 o que este primer número sea 0. Si es que una multiplicación me da igual a 0, quiere decir que uno de los números vale 0. Entonces aquí yo tengo dos posibles respuestas. Que x menos 8 vale 0 o que x menos 1 valga. Entonces en este primer caso, x va a valer igual a 8. Y para este caso, x vale igual a 1. Por ejemplo, nos dice el logaritmo en base 2 de x más 6 es igual al logaritmo en base 2 de x menos 6. Todo eso igual a 6. Como habíamos mencionado, queremos que en ambos miembros tenemos que expresar en base al mismo logaritmo. Entonces, este número 6 del segundo miembro yo tengo que expresar como un logaritmo en base de 2. Entonces vamos a, yo sé que el logaritmo en base de un número A es igual a C, lo cual quiere decir que yo la base de mi logaritmo tengo que elevar a un número C y me va a dar el valor de A. Yo ya sé que quiero expresar en base 2. Yo quiero que la base de mi logaritmo sea 2. Yo no sé qué número, pero yo sé que el resultado me tiene que dar 6 para que yo este logaritmo pueda reemplazarlo aquí. Lo cual quiere decir que mi base 2 yo tengo que elevar a 6 y ahí voy a obtener A. Entonces, A es igual a 2 a la sexta. Y 2 a la sexta es 64. Entonces aquí yo voy a expresar logaritmo en base 2 de x más 6 más logaritmo en base 2 de x menos 6. Y esto es igual al logaritmo en base 2 del número 64. Por la propiedad de logaritmos, yo sé que cuando yo tengo el logaritmo de un número en base b de un número a por b, esto equivale a logaritmo en base b de un número a más el logaritmo en base b de b. Quiere decir que yo este logaritmo puedo expresarlo de la siguiente manera. Logaritmo en base 2 de x más 6 por x menos 6. Yo lo puedo expresar por la propiedad de los logaritmos porque aquí tengo una suma. Esto es igual a logaritmo en base 2 de 64. Entonces, los logaritmos son iguales, las bases son iguales, quiere decir que sus argumentos van a ser iguales. Entonces yo tengo aquí x más 6 por x menos 6 es igual a 64. Voy a aplicar distributiva, x por x cuadrado. X por menos 6
menos 6. X por menos 6 menos 6x. Positivo 6 por x más 6x. 6 por menos 6 menos 36. Esto es igual a 64. ¿Ok? Menos 6x más 6x se elimina. Me va a quedar x cuadrado menos 36 y aquí tengo más 64. Voy a pasar este 64 al otro miembro y me quedaría lo siguiente. Mejor dicho, voy a pasar el 36 al otro miembro, va a pasar sumando y me va a quedar 64 más 36 es igual a 100. Y voy a sacar raíz de 100. Aquí hay que tener cuidado porque la raíz tiene dos signos. Quiere decir que x va a ser más, la raíz siempre tiene doble signo, más menos. Y acá va a ser x menos. Hay dos respuestas, x más 10 y x menos 10. Hay dos respuestas, x más 10 y x menos 10 porque la raíz siempre lleva doble signo. Tenemos este ejemplo número 4 que nos dice 2 logaritmo de x es igual a logaritmo de 2x más logaritmo de 5. En este caso ya tenemos ambos miembros expresados en base al mismo logaritmo. Entonces, lo que debemos hacer es aplicar nada más las propiedades de los logaritmos. Aquí yo tengo 2 por logaritmo de x. Quiere decir que esto yo puedo expresarlo como logaritmo de x cuadrado por la propiedad de los logaritmos. Si yo tengo acá la suma de estos dos logaritmos, quiere decir que esto es igual al logaritmo del producto de estos argumentos. Es decir, que esto equivale a tener logaritmo de 2x por 5. Es decir, que yo tengo aquí logaritmo de 10x. Por la propiedad que habíamos visto hace rato, ¿verdad? El logaritmo en base de a por b es igual al logaritmo en base de a más logaritmo en base de b. Entonces esto es lo que apliqué aquí. Me quedó que es logaritmo de 2x por 5 y eso es igual al logaritmo de 10x. Bueno, ahora los logaritmos son iguales, quiere decir que las bases son, o sea, los argumentos, mejor dicho, son iguales. X cuadrado es igual a 10x. Voy a pasar al otro miembro, voy a hacer esto porque cuando voy a hacer de una forma, voy a pasar dividiendo esta x. O sea, que me va a quedar x es igual a 10, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos esto, corremos el riesgo de eliminar raíces. Lo mejor siempre es pasar esto al otro miembro, x cuadrado menos 10x, y ahí igual a 0. Saco factor común x, entonces me va a quedar x menos 10. Esto es igual a 0. Entonces acá hay dos posibles respuestas, que x valga 0 o que x menos 10 valga 0. Entonces no, cuando tengan esta situación x cuadrado igual a algo, no pasen a simplificar directamente. Pasen al otro miembro igualen a 0, factoricen todo lo que puedan y después recién igualen a 0 porque hay riesgo de
eliminar o de omitir algún resultado o una raíz. Entonces aquí yo tengo x igual a 0, que x puede valer 0 o que x menos 10 sea 0 y en este caso x va a valer 10. Aquí tengo otro ejemplo que no se ve muy bien, voy a reescribir para que se note mejor que está muy fea la imagen. Logaritmo de x cubo más logaritmo de raíz cúbica de x a la 7 igual a 5. Esto es el ejercicio. Bueno, aquí en este miembro debo expresar todavía logaritmo en base 10, ¿verdad? Entonces, por la propiedad del logaritmo, yo sé que quiero expresar en base b y que me dé 5. Entonces, yo sé, logaritmo en base b del número a es igual a número c. Lo cual quería decir que yo en la base c, la base b elevo a c y me va a dar el argumento a. Yo sé que yo quiero expresar ahora la base 10. Que mi resultado c yo quiero que valga 5. Lo que no sé es mi argumento. Ahora voy a determinar y me sale 10 a la quinta, ¿no? Entonces voy a expresar esto de esa forma. Logaritmo de x cubo más logaritmo de raíz cúbica de x a la séptima es igual a logaritmo de 10 a la quinta. Ok, yo puedo expresar esto por la propiedad que habíamos visto como x elevado a la, como lo siguiente, logaritmo de x cubo más logaritmo de x elevado a la 7 tercios, por la propiedad de la raíz, ¿verdad? Ahora tengo una suma de logaritmos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aplicar la propiedad del logaritmo que vimos recientemente, ¿verdad? Que era el logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más b. Aquí tendría logaritmo de x cubo por logaritmo de 7 tercios es igual a logaritmo de 10 a la quinta. Cuando yo tengo el producto de dos potencias de igual base, los exponentes se sumaban. ¿Recuerdan? Si yo tengo x a la a por x a la b, esto es igual a x a la a más b. Ahora yo ya tengo que mis logaritmos son iguales, mis bases son iguales, por tanto mis argumentos van a ser iguales. Quiere decir que x a la 16 tercio es igual a 10 a la quinta. Y voy a aplicar raíz de 10 con su índice de 16 tercios a 10 a la quinta. Número decimal que es 8,65 yo le aplico. Aquí tengo otro ejercicio de logaritmo que es el siguiente. Logaritmo en base 2 de x y este logaritmo elevado al cuadrado menos 48 logaritmo en base 2 más
575 igual a 0. Si observamos, podemos identificar cuarenta y ocho logaritmo base 2 de x. Si es que observamos, podemos ver que este es un caso de factorización que era el caso x cuadrado más bx más c. Para visualizar mejor, voy a expresar logaritmo en base 2 de x con la letra y. ¿Okay? Entonces aquí voy a tener un cuadrado menos 48 y más 575 igual a 0. ¿Ven? Y en este caso, ven que ya no es tan sencillo determinar dos números que al multiplicar me den 575 y que sumados me den 48. Entonces en este caso, cuando me vas a dificultar un poco más, voy a aplicar la ecuación cuadrática que era menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Vamos a identificar b. B es negativo 48. A es el que acompaña a la I en este caso, es 1. Y C es 575. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar aquí. Menos B vale menos 48 más menos raíz de B al cuadrado, que sería 48 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 575, dividido 2 por A, que es 2 por X1, que es 48, más menos, pero más, hay dos valores de X. Una que es 48 más raíz de 4 es 2 sobre 2. Y la otra es 48 menos 2 sobre 2. Entonces aquí es 50 sobre 2, es 25. 46 dividido 2 me da 23. Entonces hay dos posibles respuestas. Que x valga x1 igual a 25 y igual a 23. En realidad, porque nosotros acá le llamamos y, decidimos llamarle y. Voy a cambiar, ponerle y. Y se va a llamar nuestra incógnita ahora. Y es nuestra incógnita ahora. Entonces, y puede valer 25 o y puede valer 23. Pero, ¿quién era y? Nosotros y usamos como un artificio no para simplificar. En realidad, y nosotros reemplazamos y vale logaritmo de 2, logaritmo en base 2 de x. Es decir, que logaritmo en base 2 de x puede valer 25 o logaritmo en base 2 de x puede valer 23. Bueno, y para reemplazar, para poder determinar x, que sería lo que habíamos visto que era como un antilogaritmo, porque es lo inverso cuando yo quiero determinar el argumento, se llama antilogaritmo.
voy a aplicar las propiedades del logaritmo. Me decía que el logaritmo en base b de un número a es igual a c, que quiere decir que mi base yo tengo que elevar al número c y voy a obtener el argumento a. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Mi base b y mi base 2 elevo a 25 y esa va a ser mi primera x. Y aquí mi base 2 elevo a 23 y voy a obtener mi otra x que sería mi x2. Entonces estas serían las dos posibles x, 2 a la 25 o 2 a la 23. 33 millones. $554,432 y la x2 que me salió 8.388.608. Entonces estas son mis dos posibles.